desarrolla en condiciones muy difíciles. Para poder enfrentar entonces la violencia del Estado, tienen que tener los pueblos mucha fuerza. Y los pueblos que no tuvieron tanta fuerza, pues desaparecieron. Eso creo que es una conclusión importante de lo que estamos viendo con lo que decía él. Algunos otros comentarios, preguntas, es un proceso muy complejo, ¿no? Sí. Sí, que nos hizo un resumen muy condensado, ¿no? Benjamín, de 1521 a 2021. Sí, más de 500 años, pero también habíamos visto algunos contrastes en aquí las conferencias aquí del profesor Eleazar, ¿no? Nos contrastó un poco esta composición de la República de Indios y cómo 400 años después queda transformado, pero algunas cosas permanecen, ¿no? Sí. Entonces, pues aquí estamos entrando en esta parte, ¿no? De entender la comunalidad en este contexto, histórico, sí, muy amplio, ¿no? Y que nos da sentido al proceso, ¿no? Y creo que también lo que podríamos decir para entender el colonialismo es de que el colonialismo es una enfermedad, es una epidemia, como las epidemias actuales. Entonces, las epidemias enferman a todo mundo. No hay quien se puede, solamente los que se van lejísimos, esos se pueden salvar. Algunos indígenas trataron de huir de la epidemia del colonialismo, pero finalmente también los alcanzó. Entonces, vivimos en un contexto de enfermedad. Todos estamos expuestos a la enfermedad. Y como en cualquier epidemia, hay unos organismos frágiles a la epidemia, a la enfermedad, y mueren. Otros no tan frágiles, pero que resultan con muchas afectaciones. Pulmones, ojos, o sea, con muchas afectaciones. Y otros que se organizan para enfrentar la enfermedad y para resistirla, ya sea con vacunas, ya sea con procesos de salud experimentales, con recursos históricos que se tuvieran. Pero hay algunos entonces que enfrentan la enfermedad. A veces la enfrentan con éxito. Y como es una enfermedad tan larga, hay generaciones que se cansan o que no les interesa y dejan de resistir. El problema es de que el Estado tiene por función convencernos de que no es una enfermedad, sino que es una nueva normalidad. Y entonces que lo mejor que podemos hacer es acostumbrarnos a vivir en ese contexto de epidemia, de crisis, así que esa es una nueva normalidad en la que no tiene caso luchar contra lo que es natural, contra lo que es inevitable. Y mucha gente lo cree. Entonces mucha gente se acostumbra a creer que estar enfermo es estar sano. Y que la manera de curar su enfermedad no es en realidad curar una enfermedad, sino es seguir fomentando su salud. Y por lo tanto agradecer a quien le da la salud, que es el Estado. Entonces ese es el problema del colonialismo. Estamos en esa enfermedad creyendo que no es una enfermedad. Entonces, tener conciencia quiere decir darnos cuenta de que realmente es una enfermedad. Y entonces tratar de pensar en cómo curarnos de esa enfermedad. O sea, como si fuéramos alcohólicos. Lo primero es que hay que reconocer la enfermedad. Si no la reconocemos, si no ubicamos los síntomas como una enfermedad, sino como una forma nueva de salud, pues entonces no nos vamos a curar. No, si hablar, por ejemplo, el español no es una enfermedad,
sino una nueva forma de salud, pues entonces no tiene caso seguir conservando las lenguas. Si la comunalidad es una enfermedad y no es una nueva forma de salud también, entonces el manejo ideológico es muy importante, porque depende de cómo veamos las cosas, es que nos vamos a animar o no a intervenir en ellas. Y por eso es que creo que si pensamos que el colonialismo es una epidemia, hay que enfrentar a la epidemia como epidemia. Y reconociendo primero que es una epidemia que enferma a todos y tratar de buscar entonces los daños que causa. Algo parecido a lo que decíamos al principio, el colonialismo en otra sesión. El colonialismo también lo tenemos que entender como una declaración de guerra. No es simplemente pues algo que heredó el Estado mexicano y que no se pudo quitar y que ahí lo tiene pegado. Lo mismo el Estado norteamericano, todos los estados. Sino que es realmente una declaración de guerra. Es decir, yo soy colonial, soy capitalista y voy por tus tierras, voy por tu cultura, voy contra ti. Entonces, cualquier intento cualquier ofrecimiento de salud, de amnistía, de paz que ofrece el Estado, tiene que verse en ese contexto con desconfianza. ¿Por qué el Estado ofrece paz a unos prisioneros que trata como prisioneros? ¿Por qué les ofrece paz en este momento? Y no se las ofreció antes y no se las va a ofrecer después. Eso da que pensar. Eso es justamente la manera como se desarrolló y se sigue desarrollando el pensamiento crítico. El pensamiento crítico como una manera de ubicar las formas en que el Estado manipula lo que se llama lo real y lo imaginario. El colonialismo es un proceso de invasión de lo real y de lo imaginario. Invade las comunidades, pero invade también las cabezas de la gente. Se autojustifica y esa autojustificación se realiza a través del Estado, a través de las instituciones del Estado. Pero creo que se está enfriando el café y será mejor ir. Pues muchas gracias por el comentario, o mejor lo hacemos después del café. Ya está desmayándome, Camilo. Sí. No, ya reviví. Ya hace rato cuando hablabas de todo esto del tema del capitalismo, esta parte de pues despojo, ¿no? de estos medios de producción, de este rollo que sea autosustentable y que forme ya parte de un mercado. Yo lo relacionaba y más bien como preguntar, y ayer se platicaba mucho sobre el pensamiento comunal, ¿no? Ajá. Y ahora con esta otra parte del capitalismo muy fuerte, que yo lo percibo así, que tiene que ver con toda esta parte del turismo, lo vemos mucho acá en Oaxaca, sí, donde siento que está llegando más allá de solamente despojarte como algo que tiene que ver con un producto. Bueno, ahora todo ese pensamiento comunal o esa visión del territorio, esa visión, ahora te la quieren transformar precisamente en un producto y metértela a un mercado, ¿no? Que es como siento esa parte de despojo de ese pensamiento comunal para destruir esta forma de vida comunitaria. Sí, que es lo que decía ayer Eleazar con respecto a la fiesta de la Guelaguetza, ¿no? Utiliza un concepto fundamental de la vida comunal para describir un circo, digamos, una presentación, un performance. Eso es otra cosa distinta, ¿no? Creo que eso sí es en el caso de lo que tú dices, creo que lo que es muy importante es ver que, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, la mentalidad comunal, la mentalidad crítica, la mentalidad
se opone a la mentalidad individual. La mentalidad individual o individualista es la que fomenta el Estado. Entonces, la lectura que hace el Estado desde el individualismo es tratar de convencer de que el individualismo es la nueva normalidad, que es la salud. Y por lo tanto, entonces, que lo comunal, lo colectivo, eso es viejo y eso es parte de la enfermedad, por eso no progresan. Y entonces, sí, la mentalidad juega un papel fundamental. No solamente los comunales tienen una mentalidad, los que no somos comunales también tenemos una mentalidad y es la mentalidad individualista. Por eso es por la que nos guiamos. Peor aún, creo que los comunales tienen dos mentalidades, una colonial y una en resistencia. Por lo tanto, tienen una mentalidad colectiva y una mentalidad individual, que a veces piensan con una, a veces piensan con otra. Por eso es de que es tan difícil la vida indígena, y afortunadamente yo ya dejé de serlo hace muchos años, hace generaciones, porque sí estaría difícil pensar, o sea, poder vivir en esa forma de ser. Dividido. Pues yo creo que vamos al café. Muy bien. Y seguimos con un poco una segunda parte.